Todo comienza en una pista de carreras, en un día soleado, con un buen ambiente y la gente emocionada viendo cómo los autos corren en círculos. Entre los asistentes está nuestro protagonista, Nick, su novia Lori, y sus amigos Janet y Hunt, todos relajados y riéndose juntos. Delante de ellos se sienta un hombre con sombrero de vaquero. Nick, de manera amable, le pide si podría moverse, ya que les bloquea la vista. También observan a una mujer que les pone tampones en los oídos a sus hijos, y a otro joven llamando idiota a quien está parado frente a él. Nick comienza a notar detalles inquietantes. El lugar está deteriorado, con asientos rotos y grietas visibles en las paredes. Nick empieza a sentirse extraño. Como si tuviera un déjà vu muy intenso. Observa la pista, los autos, la gente. Y de repente, ¡bam! Tiene una visión del desastre, un choque masivo, piezas volando por los aires, personas aplastadas, el estadio colapsando. Ve cómo mueren todos. Janet y Hunt son aplastados por unas vigas. Nick, alterado, empieza a contarle a sus amigos todo lo que acaba de ver. Les dice que, por ejemplo, un vaquero llegará y se sentará cerca de ellos. Y sucede. Janet, sorprendida, le pregunta cómo lo sabía. Entonces Nick asegura que alguien dirá, siéntate, idiota. Y ocurre justo como lo predijo. Él les advierte que un auto va a estrellarse y que todos van a morir. En medio del caos, Hunt se enfurece porque quería seguir viendo la carrera y empieza a discutir con Nick. En la confusión, chocan accidentalmente con un mecánico llamado Andy que también se enoja y sale con ellos dispuesto a continuar la pelea. A otro chico llamado Carter le derraman la bebida y también decide seguirlos, molesto. Mientras todo esto ocurre, Nick insiste en que está a punto de suceder un accidente terrible. Un guardia de seguridad le pregunta qué accidente, y justo en ese momento, el desastre comienza. Un joven trata de regresar al estadio desesperadamente porque su novia aún está dentro, pero el guardia se lo impide. Poco después, una goma lanzada a toda velocidad le cae en la cabeza a la novia de Andy. Además de Nick y su grupo, se salva un tipo llamado Carter, una madre llamada Samantha con sus 2 hijos. El guardia de seguridad llamado George y Andy. Nick empieza a sospechar que algo no anda bien. Él, Janet, Hunt y Lori están en una cafetería, pensativos. Janet le pregunta si fue un sueño o una voz en su cabeza, y Nick responde que simplemente lo vio. En la televisión anuncian que el número de víctimas subió a 52 y que habrá un funeral cerca de la pista. Lori quiere asistir. Hunt dice algo tonto sobre que los muertos no tuvieron suerte o a alguien que los advirtiera. Nick comenta que quizás les dieron otra oportunidad y deben aprovecharla. En el funeral, una pareja se les acerca, Samantha y su esposo. Ella agradece a Nick por haberle salvado la vida. Él dice que no es un héroe. El esposo le pregunta cómo lo supo, pero Nick no tiene respuesta. Lori se alegra de que estén bien y se marchan. George, el guardia de seguridad, se les acerca. Entonces aparece Carter, furioso porque no lo dejaron volver por su novia. Culpa a George por su muerte y lo insulta de forma racista. Esa noche, Nick tiene una pesadilla y se despierta sobresaltado. Lori lo calma. Mientras tanto, Carter va a casa de George para plantar una cruz. Está fuera de sí. Sin querer, derrama gasolina. Su camioneta arranca sola, una cadena lo atrapa, se prende fuego y lo quema vivo. Los chicos se enteran del accidente de Carter. Nick le dice a Lori que ya había visto la puerta que mostraron en las noticias. Luego tiene otra visión, esta vez con unas tijeras. Le explica que desde que salieron de la pista ha estado viendo pistas sobre cómo van a morir los sobrevivientes, y siente que hay algo o alguien detrás de él. Mientras tanto, Samantha va a un salón de belleza con sus hijos. Todo está lleno de tensión, la silla se baja sola, cae un líquido resbaloso, un spray se calienta por una plancha, el abanico parece que va a caer. Los niños entran, resbalan con el líquido, el spray explota y el abanico cae al suelo. Todos se asustan. Pero al final, ¡zas! Cuando Samantha sale del salón, un tubo lanzado por una cortadora de césped le atraviesa el ojo. Hunt, Janet, Lori y Nick hablan sobre la muerte de Samantha. Hunt, sin tomárselo en serio, comenta que perdieron a una mamita. Janet le pregunta si no le parece raro que 2 personas hayan muerto justo después del accidente. Hunt responde con sarcasmo, diciendo que lo raro es poner tampones en los oídos de tus hijos. Lori le recuerda que lo llamaron por eso, que Nick tuvo un sueño antes de que todo pasara. Y que investigaron casos similares donde los sobrevivientes morían en el mismo orden en que debieron morir originalmente. Janet pregunta si entonces todos van a morir. Nick dice que tal vez haya una forma de romper la cadena. Hunt no lo cree y dice que todo eso es una tontería. Janet se enfurece, le dice que se calle porque no es gracioso y se va. Hunt pregunta qué le pasa, que de alzada normal pasó a alzada loca.
Nick le responde que ella vio morir a una persona, que si le cuesta tanto tener un poco de sensibilidad. Hunt contesta que no lo sabe y se marcha, diciendo que va a tener sexo, y que si muere, será de gusto. Nick se cuestiona si todos son solo coincidencias. Lori dice que eso espera. En ese momento, Nick tiene otra visión. Lori le pregunta qué vio. Él dice que tal vez pueden detenerlo y que deben ir a la pista. Aunque Lori no quiere regresar a ese lugar, Nick insiste. Necesita recordar el orden. George los detiene, pero les muestra las grabaciones del día del accidente. Ahí descubren que el siguiente podría ser el mecánico Andy. Lori dice que no saben dónde vive, pero logran identificar su lugar de trabajo por una camiseta que tenía el nombre del taller. Cuando llegan al taller, Nick le dice a Andy que su vida está en peligro. Lori le explica que 3 personas que sobrevivieron al accidente ya murieron. Andy escucha, pero su supervisor le recuerda que no puede tener visitas, así que salen a hablar afuera. Desde el otro lado del taller, Andy les dice que está tratando de recuperarse y que ver morir a su pareja fue horrible. Nick dice que tiene un mal presentimiento, pero Andy responde que siempre está rodeado de equipos, y que si fuera a morir, ya habría pasado. Justo en ese momento, una camioneta se suelta y casi lo atropella. Andy se ríe, diciendo que aún no le tocaba. Pero al marcharse, un extintor sale disparado con fuerza, lo lanza contra una malla metálica. Y su cuerpo queda destrozado. Entonces Nick, Lori y George intentan descifrar quién será el siguiente. Nick no recuerda cuál murió primero de Hunt o Janet, ya que ambos fueron aplastados casi al mismo tiempo. Lori le dice que intente recordar, porque uno tuvo que morir unos segundos antes. Nick decide buscar a Hunt, y Lori va tras Janet. Lori llama a Janet, pero no responde. Janet acaba de salir de una lavandería, cuando unas palomas ensucian su auto. El sunroof se abre solo. Por otro lado, Nick llama a Hunt, pero tampoco le responde. En ese momento, Nick tiene otra visión, ve agua. Deja un mensaje de voz advirtiéndole a Hunt que se aleje del agua. Mientras tanto, un niño molesta a Hunt con una pistola de agua. Él se enoja, se la quita y escucha el mensaje de Nick, pero su celular muere al mojarse. La pistola cae, activa el drenaje de la piscina. Y la trampa está lista. Janet va a un autolavado. Lori intenta llamarla, pero Janet le dice que la llama luego que está en el autolavado, y cuelga. Sin poder advertirle, Lori y George van al autolavado más cercano. Janet entra con su auto. Lori logra contactarla, le menciona algo sobre el agua, pero Janet no entiende. La señal se corta. El carro se bloquea, y el agua empieza a llenarlo. Janet intenta salir por el sunroof, pero se queda atascada. Casi se ahoga con unos cepillos, el techo amenaza con aplastarla. Pero Lori llega justo a tiempo y la salva. Primera vez que logran romper el ciclo. En cuanto a Hunt, su muerte es de las más impactantes. Una pelota de golf tumba su vaso. Una moneda cae a la piscina y él se lanza a buscarla. El sistema de succión lo atrapa por el trasero y lo succiona con tanta fuerza que su cuerpo explota desde adentro. Los chicos están devastados. George cree que le toca morir por haberse saltado una muerte. Lori le dice que no se rinda, pero él responde que ya hizo las paces con la muerte y que su familia lo espera. George intenta suicidarse con pastillas. Mientras tanto, Nick y Lori quitan objetos peligrosos de su casa. Lori no entiende cómo George puede estar tan tranquilo, cree que ya se rindió. Dice que si él muere, ella será la siguiente, y que cuando eso pase, Nick debe alejarse. Él le responde que no diga eso, que estarán juntos en esto. Una brisa entra y tumba una bebida, mojando un periódico. Queda visible una frase: por actuar se salvaron. Nick cree que salvar a Janet rompió la cadena. Van a contárselo a George. Al llegar a su casa, escuchan un ruido. Lo encuentran colgado, pero aún vivo la soga se rompe. Lori le grita si está loco. George dice que ha intentado suicidarse todo el día, pero no lo logra, que la muerte no lo deja irse. Lori piensa que si rompieron la cadena al salvar a Janet. Lo celebran. George agradece estar vivo, Nick promete no desperdiciar su vida y Lori dice, solo se vive una vez. Días después, Janet y Lori van al cine, mientras Nick se prepara para un viaje. Tiene otra visión y ve una noticia del vaquero que fue rescatado. Llama a George y le dice que se dirijan al hospital, pues el vaquero es el siguiente. En el hospital, preparan una bañera para un hombre mayor y lo dejan solo. El agua corre. George y Nick se encuentran. Mientras tanto, el vaquero se despierta al sentir el agua, rueda y presiona el botón de ayuda, pero cae al suelo. George le pregunta a Nick cómo sigue vivo si no salió de la pista. Nick le responde que como no pidió que se moviera en su visión, no murió, así que aún le tocaba.
Por eso George no pudo suicidarse, no era su momento. Entran a la habitación y ven al vaquero en el suelo. Una bañera cae sobre él y lo mata. Al salir del hospital, George dice que tiene un mal presentimiento y en ese instante lo atropella un auto. De camino al cine, a Lori se le atora un zapato en la escalera eléctrica, pero logra liberarse. Nick tiene otra visión, el cine va a explotar. Corre hacia allá. En el cine, se derrama gasolina cerca del compartimento donde están Lori y Janet. Lori tiene un mal presentimiento y se lo dice a Janet, quien le resta importancia. El fuego se acerca a unos tanques inflamables. Lori insiste, y Nick entra advirtiendo que George murió y no ha terminado. Janet no les cree y se queda. Lori y Nick salen y todo explota. La plaza colapsa. En una escalera automática, Lori queda atrapada y es triturada por el mecanismo. Todo esto era una visión de Nick. Vuelve en sí justo cuando atropellan a George. Corre al cine, intenta apagar el fuego, pero se prende otra vez. Una pistola de clavos le atrapa la mano. Usa una manguera larga para activar el detector de incendios y logra apagar el fuego. Semanas después, los tres están en una cafetería, relajados. Pero Nick empieza a notar señales de que no escaparon. Justo en ese momento, un camión los atropella. Esto te puede interesar. Las películas de Destino Final de la 1 a la 3, pronto estarán las 6 en la playlist. Dale like, comenta qué te pareció, nos vemos pronto.